entonces a nuestro médico invitado, el doctor Mario Vélez, quien es médico, ortopedista. El tema que proponen hoy nuestros televidentes es el síndrome del manguito rotador. Entonces vamos a empezar a conocer cuál es el famoso manguito rotador y en qué consiste este síndrome, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, ya con lo que ustedes dijeron ahorita creo que me dejaron ya sin tema. Yo creo que ya... A duras penas sabemos dónde queda. No ve que yo dije aquí, y yo, ay no, ¿verdad? Que este es el túnel carpiano. Ajá. No, el manguito efectivamente queda en el hombro. ¿Qué es el manguito rotador? Es la unión de varios tendones que son los que se encargan de los movimientos de rotación del hombro, o sea, de hacer estos movimientos del hombro, y son los encargados de mantener, por decirlo así, la estabilidad dentro del hombro, sobre todo la estabilidad hacia arriba, ¿no es cierto? Pero me da también estabilidad para que el hombro no se salga de su punto. El hombro es muy distinto a las otras articulaciones. El hombro, la cadera, por ejemplo, es una articulación que es una bola con un socket, donde la cadera es estable. En cambio, el hombro está una cosa plana y una cabeza redonda que se tiene que sostener a punta de ligamentos, de cápsula articular y todo esto. Y el manguito hace una parte importante de esta función. Entonces, por eso es que tantas cosas, como con el manguito hacemos casi que todos los movimientos del hombro, tantos problemas se nos derivan de un montón de actividades que hacemos en el día a día. ¿Qué tipo de actividades son las que hacen ese desgaste en el manguito rotador? Mira, como les decía ahora, uno nunca fortalece estos movimientos de rotación, uno nunca hace ejercicios para rotadores, a no ser de que uno vaya al gimnasio específico y yo diga voy a hacer este ejercicio, ¿sí o no? Entonces, como les decía ahora, todo lo hace. Entonces, todo lo que sea movimientos por encima del nivel del hombro, todo eso te está sobrecargando el manguito rotador. Entonces, por ejemplo, la gente que juega béisbol, softball, todos estos deportes tienen mucho trauma. Tenis. Gente que tiene, el tenis también tiene mucho trauma, la natación también tiene mucho trauma, la gente que tiene que trabajar por encima del brazo, gente que tiene que hacer movimientos a repetición, el solo hecho de martillar con eso solamente estás haciendo, la gente que trabaja en taladros percutores de estos tienen mucho daño. Entonces, todo lo que sea traumas o movimientos a repetición tiene tendencia a dañarte el manguito. También para quienes hacemos ejercicio, hay ejercicios que son como con los brazos que no deberíamos entonces llevar hasta más arriba del hombro. A ver, lo que pasa es que cuando tú vas al gimnasio, lo primero que hace un buen entrenador siempre es ponerte a calentar el manguito rotador. Entonces ya con eso tú tienes por lo menos la estabilidad para que el hombro pueda trabajar. Lo que pasa es que hay ciertos movimientos que sí son más traumáticos y sí te pueden dañar el manguito. Entonces, movimientos como levantar el brazo con mucho peso, si tú no tienes un buen calentamiento, ahí no estás trabajando el manguito, sino el otro músculo que es el deltoides, puede sobrecargar el manguito y llevar a una ruptura o un daño del manguito. Claro, una cosa es el gimnasio, otra cosa es que uno normalmente se cree Superman. Entonces vamos a mover una matera en la casa o la maleta, lo que sea, y cargamos acá y venga, yo llevo esto. O movimientos como en el carro que uno pone las cosas atrás y después dice, y por Dios, ¿qué fue? Después de jalonazo. Ajá. Nos excedemos a veces cargando peso y haciendo cosas que... Mira, hay una cosa y es de las cosas que uno más ve de los pacientes. No, es que fui al avión y fui a montar la maleta al avión y me empezó a doler. Eso es una de las cosas. El que dijiste ahora de coger las cosas atrás, es impresionante. Y fuera de eso es un movimiento que adicional te puede hacer un trauma tan grande que te puede luxar o sacar el hombro, que en cierta forma altera el manguito, pero no tiene nada que ver con el manguito. Cuando se afecta, ¿hay cirugía para esto? ¿Es necesario recurrir a una cirugía como para volver a ligar esos ligamentos, valga la redundancia, o qué es lo que ¿A cuál se de hace? todo? ¿Cuando se luxa o cuando tiene una lesión del manguito? Ah, bueno, son dos cosas muy distintas. Hagamos la diferenciación. Bueno, ¿qué es el manguito? Lo que te decía, son 3 tendones básicamente que están encima, que hacen la rotación externa, y uno que está por delante del hombro, que hace la rotación interna. Esos se pueden romper, se pueden contracturar o volverse rígidos y tiesos que el tendón no puede estirarse, se pueden reventar completamente, y cuando se revientan completamente me hacen todo un síndrome, que es el famoso síndrome de manguito rotador, que es incluso el daño de la articulación. Y la luxación es simplemente que el húmero que está acá en la glenoides, que es la otra parte de la articulación, se sale de su punto. Entonces puede al salir romper el manguito y todo eso. O sea, todo este tipo de tratamiento, de problemas, pueden tener un tratamiento quirúrgico, pero ahí es saber qué es lo que tiene, porque es que el hombro posiblemente es de las articulaciones más difíciles de diagnosticar y más difíciles de tratar. Y la rehabilitación del hombro no es fácil. ¿Ves que lo que yo decía? Perdón que me devuelva también, pero escuchaba que nosotras las mujeres que somos expertas en cargar bolsos pesadísimos y uno sale con bolso, con bebé, con pañalera, con no sé qué. La bolsa de mercado. Y que muchas veces afectamos precisamente el manguito rotador por cargar esos pesos. Pero mira, más que cargar el peso, porque es que el peso tú lo estás cargando realmente es en esta zona, es el movimiento y lo que tienes que hacer para levantar el peso ahí. Cargarlo no tiene ningún problema. De hecho, uno lo que le recomienda
Si tienes un morral, una mochila, entonces póntelo de los dos lados, no de uno, para que no tengas que hacer la sobrecarga y el sobreesfuerzo y todo esto. Pero no es tanto el peso, sino los movimientos y lo que tienes que hacer para colgarte todo esto. ¿Cuándo saber que ese dolor hay que prestarle atención? O sea, que esa molestia que se dio por un movimiento tan sencillo como el de poner cosas atrás con hijos o demás, uno dice, ya tengo que ir a donde un especialista. Ella ya se vio regañando a los hijos. Sí, que así me la paso. Es que así me la paso, Vicente, Julieta. No, mira, hay dos cosas. Uno, que hablamos ahorita, si por ejemplo con este movimiento te luxas, obviamente te vas de una parada de urgencias porque el dolor no te lo vas a aguantar. Sí. Pero si tuviste una lesión del manguito rotador, que las lesiones de manguito rotador van desde lo más simple, como te digo, que es simplemente la inflamación, hasta la ruptura completa, lo que te va a dar es un dolor. Y el dolor se va haciendo un dolor crónico, que tú hiciste así, te lastimaste y a los 5 minutos te pasó el dolor, Sí. posiblemente no es nada. Pero si el dolor se va volviendo persistente, una de las características grandes del manguito rotador es que duele mucho por la noche. Después de que tú estás todo el día, por decirlo así, caliente, esos tendones que están inflamados trabajan bien, en la noche llegas al reposo y empieza a doler y a doler, y entonces la gente no se puede acomodar y empieza a doler, es una de las cosas. Otro, vas perdiendo movimiento. Entonces cuando tú ya tienes un dolor que se va volviendo continuo y empiezas a sentir que pierdes fuerza, que empiezas a perder movimiento, definitivamente tienes que consultar. Eso de la sobadita, que es muy nuestro, ¿cierto? O sea, cualquier dolor es, ay, venga, yo la sobo, o vea que alguien soba. Que la soben en otra parte, mamita, porque es cierto. Perdón, doctor Mario. No, mira, lo que pasa es que con las sobadas esto es muy folclórico y muy cultural, Sí. nuestro. El manguito rotador queda debajo de muchas estructuras. De hecho, aquí está, pues, está el músculo deltoides, después hay huesos y después está el manguito, está la grasa, está todo. Entonces, que te soben no le va a hacer nada a una estructura tan profunda. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo te digo, pues no, vaya que la soben y después viene, yo le hago algo, porque la sobada no te va a hacer absolutamente nada, distinto a lastimarte. ¿Y todas las formas que hay de mejorar el manguito tienen que ser quirúrgicas? No, lo que les decía ahora, cuando tú tienes una lesión pequeña, que está inflamado, que está estirado, que está distendido, que hay unas rupturas parciales muchas veces, y es más, la mayoría de tratamientos son con pura rehabilitación. O sea, tú vuelves y recuperas el manguito rotador para que el manguito esté otra vez firme, fuerte y pueda trabajar sin ningún problema. Es más bajito el porcentaje de cirugías que el de tratamiento médico. Hay una pregunta a través de la línea WhatsApp y dice, hola, buenas tardes, la proloterapia, ¿ayuda al dolor del mango rotador? Pero primero, ¿qué es la proloterapia? La proloterapia, a ver, eso es una infiltración que se hace con sustancias hipertónicas Ay, qué tipo glicemia o glucosa, perdón, que se inyecta dentro de la articulación y disminuye el dolor. Sí ayuda para manejo del dolor, pero definitivamente no ayuda solución. para tener un tratamiento definitivo. Cuando a ti te hacen proloterapia, lo que estás haciendo es posiblemente con un manejo crónico, con un dolor crónico, perdón, hacer el manejo del dolor en el caso agudo, pero Eso es no como un te va a bloqueo. llevar... eso es una infiltración que se puede hacer ahí interarticular, hay que hacerla en el punto donde tú tienes la lesión, o sea, en el caso del manguito, dentro de la articulación, para que te calme el dolor, pero es eso, es más analgésico que curativo, realmente nunca será curativo. También había leído que eso era como, lo simulaban como, o lo comparaban con una media velada. O sea, como para que entienda bien, cuando a usted se le rompen estos ligamentos, es como que se le da un huequito en la media velada y se le sigue yendo si usted no hace algo, o sigue haciendo esfuerzo. Eso es cierto, o sea, son tres, o sea, hay tres tendones que son los rotadores externos, ¿no es cierto? Por decir algo, el que está más arriba es el que nosotros llamamos el supraespinoso, que es el que casi siempre se revienta, porque como es el que está más superior, es el que más tiene tendencia a lastimarse. Entonces él se empieza a romper y es normal que lo que sigue pasa con la rasgando. media velada se va rasgando y el problema es que los del lado se le van pegando, entonces uno a veces tiene ruptura de los tres rotadores externos, del subescapular y ahí ya lo que haces es un daño articular severo. Y entonces ahí, ¿cuál es el peor de los daños de los escenarios? Perdón que pregunte, o sea, ¿uno para qué más usa el hombro? ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que uno Usted dice... lo usa bastante. Ay, yo le meto el hombro a todo, pero de todas maneras, ¿qué tan grave es esto? No sé si me explico. Es como que uno dice, yo no sabía que ese huesito no servía sino para estrellarme, por decirte, con el dedo Contra la chiquito del mesa. pie. ¿Para qué sirve? Que para estrellarme con todo. En realidad, ¿cuáles son las funciones que pueden verse afectadas, además de la obviedad que es el hombro? ¿Qué otras partes mira. de nuestro cuerpo se afectan? Cuando tú tienes problemas del hombro, es muy frecuente que el dolor se irradie a la cara lateral del brazo, Sí. al codo y a la mano en algunos pacientes, y a la parte cervical. Entonces los pacientes son muy limitados.
Y fuera de eso te da problemas también en la parte dorsal, porque toda la musculatura de la escápula, que es el omóplato o la paleta, hace parte de la estructura del hombro. Entonces toda esa musculatura que hay alrededor te empieza a molestar. Es que mira que, por ejemplo, cómo se peina uno, cómo se cepilla los dientes, al final lo utiliza Todo. para todas las cosas prácticas de la vida. Es que cuando yo te hablo de movimientos a repetición es, por ejemplo, el hecho de peinarse. Las personas que trabajan en peluquería, ustedes no se imaginan la cantidad de lesiones de manguito rotador que se hacen porque es un movimiento a repetición todo el día. Ajá. Sí. No, los que estiran velitas. ¿Esto solo es un problema en la adultez? Sí, la Pues estiran velitas. Mira, lo que sí es cierto es que todos cuando nos vamos envejeciendo, las estructuras se van volviendo más rígidas. Y al volverse más rígidas se lesionan mucho más fácil. Pero el problema de manguito rotador es un problema de todo el mundo. A cualquiera le puede dar un manguito. Por eso te decía ahorita, por ejemplo, los beisbolistas, hoy en día no tanto porque los estudian muy bien y lo hacen muy bien, pero los beisbolistas antes tenían una vida útil y a los 20 o 30 años estaban con esos hombros llevados que no había nada más que hacer. Hace 30 o 40 años tú te rompías el manguito, te daba una artrosis severa y quédese ahí quietecito porque no tienes nada más que hacer. Además, porque es una de las recuperaciones más difíciles que hay en fisioterapia. No solo es dolorosa, sino que es largo el proceso. Mucho. Por eso lo que les decía ahora, cuando uno tiene una lesión de manguito rotador, la parte de rehabilitación normalmente es difícil. Las cirugías de manguito son muy dolorosas y son largas, como decías. Más dura que la rótula. Muchísimo más dura. Mucho más Ay, dura. yo que pensé que había vivido lo más duro en mi Yo vida. quiero devolverme a algo y se sabe que uno conforme va ganando años va perdiendo movilidad, pero también uno podría hacer ejercicios para permanecer un poquito más flexible Total. a pesar de los años, ¿cierto? Total, y de hecho también deberías hacer ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de rotadores, que es el manguito rotador, para que evites lesiones y para que a largo plazo, cuando estés viejito, no tengas un problema de manguito rotador. ¿Cómo se afecta el manguito rotador también con el tema de los dispositivos y estos usos permanentes de celulares, tabletas, Realmente todo? es más la posición en que tú estás. Por ejemplo, el manguito rotador es una enfermedad laboral incluso. Las personas que están en el escritorio y tienen el escritorio muy alto o muy bajito hacen lesiones de manguito rotador. Pero el uso de dispositivos acá realmente no tiene gran implicación en el hombro como Eso es más tal. como el va más túnel. con el... Sí, ese es más ahí de la ¿Es el mano, túnel de carpiano, tenosinovitis. carpano, ¿cómo se dice? Carpiano. Carpiano. O túnel del carpo. O túnel del carpo. O carpiano. O carpiano. Y acá tengo otra pregunta y es, ¿cómo saber que el dolor que tengo en el hombro sí pertenece al manguito rotador y no que de pronto es la articulación, no que de pronto es otra parte del hombro? Porque no me le sé los nombres. Lo que pasa es que lo que hablamos ahora, el síndrome del manguito rotador, desafortunadamente no es solamente la lesión de los 4 tendones, sino que es un panorama muy amplio donde está incluida la articulación. Entonces, yo pienso que la única forma de tú saber si tienes un daño del manguito o no es acudiendo al médico y que el médico te haga una buena historia clínica y un buen examen físico. Pero que yo diga, este dolorcito que tengo acá es del manguito, es difícil, porque muchas veces lo que te diga, la irradiación puede ser a la cara lateral. Hay pacientes que tienen irradiación a la parte del pecho, hay pacientes que solo les duele la espalda o que solo Entonces es muy difícil yo como persona natural decir, me está doliendo el manguito rotador. O sea, es alrededor del hombro, pero es difícil identificarlo y eso lo haces con pruebas. Es más, Yo solo estamos puedo hablando decir, de esto y en ese este momento dolor me está necesita doliendo. un manguito. Ay, mentiras. Pero sí conozco muchas personas que han tenido problemas y una vez que se les sale el hombro, vuelven a persistir en ese tema. Eso lo ideal sería esa persona que tiene, pues que se sale, yo no sé cómo se llama eso, ingresárselo ella misma, se disloca, ingresárselo ella misma. O sea, ¿cuál debería La ser el... experta en huesos, usted sabe, doctor Mario. Era lo que te decía ahora. Eso es lo que llamamos la luxación, que es que la articulación sale de su punto. Cuando la articulación sale de su punto, como el hombro te decía ahora, está sujeta por la cápsula y por estos músculos. Esos músculos, cuando se sale la articulación, se rompe todo eso. Entonces tú lo vuelves a poner en su punto y si es una vez y lo cuidas bien, puede que no pase nada. Pero si se te sale la segunda vez, él tiene ya como una ventanita, ya no hay cápsula, ya no hay ligamento, entonces el hombro va a seguir saliendo por ahí. En una de esas salidas puede reventar el manguito, pero vuelvo y te repito, no es la misma patología. La luxación, si tú te luxas a repetición, es quirúrgico o quirúrgico, Sí. o te aguantas la luxación. El diagnóstico se hace medio resonancia, TACs, radiografías, ¿con qué? El diagnóstico normalmente es más clínico. O sea, tú haces un buen examen físico de una historia y más o menos sabes. Lo que pasa es que nosotros nos apoyamos con exámenes, entonces la radiografía es muy mala para ver estructuras de tejidos blandos, o sea que no es el examen ideal. Normalmente lo que nosotros pedimos es o una ecografía que tiene un valor muy bajito
para yo decir si es el manguito, y lo ideal es una resonancia magnética. Y hay una pregunta de un televidente que dice que si uno pierde la fuerza en el brazo, tiene que ver con el manguito rotador. Muchas veces sí. Tú tienes una lesión de manguito rotador y siempre vas a perder fuerza. Y hay otra pregunta de los televidentes, y es si tiene una red social o un Instagram donde puedan contactarlo. Instagram, Dr. Mario Vélez, y Facebook, Ortopedista Mario Vélez. Les digo pues que en mejores manos no pueden estar. Este hombre me conoce por dentro todos los huesitos. Pero a ti, Y creo que de los Aleja, pocos en los que no he caído es en los hombros. a ti, Aleja, a mí también, y a mí me sorprendió una vez que fui por un dolor de la rodilla y me dijo, usted tiene que hacer ejercicio para fortalecer esta parte de acá, que las rodillas no solo duelen por las rodillas, sino porque no tiene fuerza acá. Y en mi caso por la cadera también. Imagínense. Doctor Bueno, Mario, ya son gracias. cosas ya de Él es lo fábrica. máximo, de verdad. Doctor Mario, muchas gracias por A acompañarnos ustedes, hoy, mil como gracias. siempre. Muy amable. Bueno, Queridas. aclarar dudas, inquietudes. ¿Sabían? ¿No lo sabían? Pues a cuidar la salud. Ahí está. Vamos a un corte, ya regresamos. Ustedes sigan con nosotros, más invitados, más adelante ejercicios para que se queden ahí y ya regresamos. Muchas gracias.